Imaginemos que estamos en un negocio, por ejemplo, y estamos vendiendo algún tipo de producto. Normalmente lo que hacemos es registrar al menos nuestros inventarios, qué tanto tenemos de los productos, cuánto cuesta cada uno de ellos, cuándo fue la última vez que se abasteció el almacén, si tienen, por ejemplo, fecha de caducidad. Cuando los estamos vendiendo hay que registrar, por ejemplo, cuántos vendimos, en qué fecha los vendimos y por qué no, cuánto, por supuesto, se pagan impuestos por eso, cuándo hay que reabastecer al almacén, etcétera. Todo lo que estoy describiendo es un enorme flujo de información y tan solo es un ejemplo sencillo en una tienda que tiene un pequeño almacén y que vende cierto tipo de productos. Podemos llevar una anotación de todo esto en una libreta, pero al paso del tiempo, lo que sucederá es que perderemos el control de las cosas. Porque si de pronto hay algún cambio, alguna devolución, algún producto que no servía, que se tuvo que reintegrar al almacén, todo este tipo de dinamismo en el flujo de la información puede causarnos problemas cuando utilizamos algo tan estático como una hoja de papel para llevar el registro. Nadie dice que no se pueda, pero precisamente para ello nos ayudan las computadoras y especialmente cierto tipo de aplicaciones, que son los manejadores de base de datos. Pero antes de hablar de los manejadores hay que entender el concepto de lo que es una base de datos. La manera más sencilla de identificar una base de datos es, imaginen un gran almacén, un repositorio. Denle la forma que quieran. Puede ser un cajón, puede ser un tambo, puede ser un bote, puede ser lo que ustedes gustan, en el cual ustedes están depositando información que puede ser de múltiples tipos. Pueden ser textos, imágenes, fotografías, audios, resultados de cálculos, etc. Imaginen que les están anotando todo esto o este tipo de información en pedazos de papel, de estos de notas pequeñas. Y ustedes van y lo dejan en ese depósito. Vendí tal producto, lo anoto en un papelito y lo dejo en ese repositorio. Vendí otro producto, lo anoto en un papelito con la fecha, cuánto lo vendí y lo dejo en ese repositorio. Al cabo del tiempo, ustedes sería muy difícil que consiguieran información útil de ahí porque tendrían que ordenar toda la información, tendrían que identificar cómo está acomodada o cómo es mejor tener la información para algún tipo de planeación, por ejemplo, cuándo se debe de reabastecer el almacén. Tendrían que hacer mucho esfuerzo para conciliar otra vez todas estas notitas y sumar, por ejemplo, todas las ventas, sacar cuánto tienen que pagar de impuesto, etcétera, etcétera. Y ahí, sobre esa base de datos, llamémosla así, es donde entran los manejadores. El manejador es un programa, es como si ustedes tuvieran un asistente en su tienda, que les ayuda a obtener los datos que están en ese repositorio de manera ordenada, simple y fundamentalmente útil, para que esos datos les ayuden a ustedes a hacer otro tipo de procesos, desde emitir una factura hasta tener un reporte de las ventas mensuales. En lugar de que ustedes estén tratando de acomodar toda la información en un libro de mayor, en una carpeta, en hojas, etc., la enorme ventaja de los manejadores de base de datos es que, una vez definida su estructura, ustedes pueden perfectamente estar ingresando información, recuperando reportes de esa información de una manera muy sencilla, muy simple. Entonces, en esencia tenemos que las bases de datos son repositorios de información digital y esas bases de datos son administradas por estos programas llamados manejadores que permiten acceder a esa información de acuerdo a las reglas que un programador o un desarrollador de base de datos establezca para obtener utilidad de toda esa información.